Ya viene el debate de esta noche aquí en El Andén, hoy con uno de los temas más polémicos de la semana. Recuerde que usted podrá participar en ese debate usando numeral El Andén. Ya regresamos. Bueno, María Camila, seguimos en El Andén, gracias a quienes nos acompañan, y el debate de esta noche lo empezamos a vivir esta semana en Colombia. Finalmente fue la alcaldesa Claudia López la primera en convertirse quizá en la que está de frente oponiéndose a uno de los proyectos que lidera el Ministerio de Justicia. ¿Se acuerda que habíamos hablado, dejamos la pregunta abierta la semana pasada si el fiscal estaba haciendo no oposición a esa iniciativa de la paz total? Pues ahora sí hay respuesta ya directa, podemos decir que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se opone a una iniciativa del gobierno, la de humanización carcelaria, e incluso convocó una firmatón, es decir, usted que nos está viendo puede incluso descargar un formulario, una carta de la página de la alcaldía, y si está de acuerdo con los argumentos de la alcaldesa Claudia López, enviarla a Ministerio de Justicia, Presidencia y Congreso. Y es que dice la alcaldesa Claudia López que ese proyecto del ministro Néstor Osuna, que busca humanizar las cárceles, en el fondo, según la alcaldesa Claudia López, lo que busca es impunidad. Y entonces esa es la pregunta de esta noche. Finalmente, dejar que los presos salgan de día de la cárcel para que trabajen, para que estudien, si es el camino para la resocialización, es una de las preguntas que hay que hacernos, pero también hasta dónde la cárcel, como la conocemos hoy, está resocializando a los presos en Colombia. Así que le tengo los invitados para debatir esta noche. Arranco con José Moreno, él es abogado y qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Muchas gracias a las Camila por la invitación y bueno, aquí estamos dispuestos a realizar el análisis respectivo y a todos los panelistas. Señor, arranco con usted precisamente, José, ¿hasta dónde la cárcel como está hoy en Colombia, como la conocemos de este sistema penal que hay en nuestro país, está resocializando a los presos, a los que cometen esos errores, que al final lo que le dice la sociedad es, usted cometió un error, se tiene que ir a una celda? ¿Sí funciona? ¿Sí resocializa a los presos? Realmente no. Hoy en día como tal el sistema carcelario y el sistema penal está en deuda como tal con la sociedad, con esas funciones principales de la pena y sobre todo de la resocialización y el principio de humanización del derecho penal, toda vez que las personas que llegan a las cárceles no salen resocializadas, no salen dispuestas a integrar de nuevo la sociedad, a aceptar como tal las normas, sino por el contrario se vuelven más profesionales en la delincuencia, se vuelven realmente unos expertos en realizar actividades delictivas y que no los atrapen, en ocultar las pruebas y además en desarrollar y desplegar todos sus contactos para que eso lo entre a aplicar a la sociedad cuando se recupere su libertad, y por eso es una gran tasa de reincidencia la que tenemos hoy en día, y a eso es lo que se está atacando hoy en día con este proyecto. No es cierto que este proyecto vaya a permitir la impunidad, no es cierto que este proyecto vaya a excarcelar como tal a miles de privadas de la libertad. Por el contrario, lo que va a permitir este proyecto a mediano plazo y a largo plazo es que estas personas realmente se resocialicen y disminuya la reincidencia y por lo tanto genere un efecto en los índices de criminalidad. Y así las cosas, si no es un camino viable que los presos sigan estando allí para resocializarse. Jonathan, yo quisiera preguntarle puntualmente por el tema de la resocialización. Que está comprobado que a veces las cárceles son centros de capacitación del crimen, salen incluso peores, como lo decía José, y pues muchas veces se comprueba que la mano dura que usted nos menciona no necesariamente lleva a que esa persona, que es un ser humano, que tiene derechos y que tiene también el derecho del trabajo, se le debería otorgar para su resocialización, pues no termina cumpliendo esa pena para salir siendo una mejor persona. En eso, ¿cómo debería operar eso? Mira, lo importante acá es analizar varias cosas. O sea, el derecho punitivo, si se utiliza en exceso, siempre ha ocasionado como tal la deshumanización del ser humano. Es decir, ha generado los mayores crímenes en el siglo XX, los mayores crímenes, y ha ocasionado más muertes que las mismas guerras. Y todos esos casos, lo de los nazis, la Gestapo, la KGB, son utilizados a partir de ese discurso en el que nosotros los que sí somos honrados, ciudadanos de bien, pues vamos a callar y vamos a doblegar a las otras personas de cualquier manera. Hoy en día el sistema no está funcionando y hay una indignidad
uno, una indignidad en el hacinamiento carcelario. Dos, en los fines de la pena se pero están es que en incumpliendo. Bogotá, a quien más le aplican robos, hay una solución. Pero a ver, construyan otra cárcel. Claro, pero a ver, en esa solución que están planteando y que trae a la mesa Jonathan, construir más cárceles sí será el punto de partida para resolver el hacinamiento. ¿No será que si construimos una cárcel en 2-3 meses, esa cárcel también está llena y al final este es un círculo vicioso? Claro, Camila. Eso pasa como los vehículos. Usted va a construir una carretera más grande y llega más vehículos y siempre va a haber Pero es transporte. bueno que se coloque ese tema sobre la mesa. Mira, ¿qué pasa? Mira, en el derecho penal funciona algo que es la resocialización, y el derecho penal funciona para limitar ese ejercicio del poder punitivo en exceso. Y hoy en día, claro, la sociedad quiere una sanción, quiere una pena, quiere ver a la persona casi que condenada, muerta, a veces decapitada, pero el derecho penal construye unos principios básicos para humanizarlo y para que ese sistema esa avalancha de deseo de venganza no se sobrepase como tal a esos abusos que ha sobrepasado. ¿Y eso qué implica? Que nosotros construyamos realmente un proceso de resocialización. ¿Para qué? Para solucionar conflictos, porque si no el conflicto se vuelve cíclico. Pero es lo mismo que ¿alguien ha hecho algo sobre ese tema? Pero es que el cuento del gobierno... Pero es que el gobierno quiere paz y paz. Exactamente, usted dice, son delitos, listo. El secuestro es un delito, subieron las penas. ¿Cuánto disminuyó del índice de reincidencia o de criminalidad? Estamos errados totalmente en creer que una pena que suba 10, 15 años más... Pues ahí pero entonces vamos a terminar normalizando comportamientos que no deben ser definitivamente aceptados. O sea, eso ahí es una discusión. Pero es que no deben ser por ejemplo, lesiones personales, básicas, las sencillas, un golpe de menos, una incapacidad, una injuria y calumnia, ¿tienen que estar en la cárcel? Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro tipo de delitos que también están ahí contemplados. Yo siento que el tema del en la reforma. Yo siento su propio alimento, que si quieren changuita, que si quieren carnita, trabajen y paguen. Eso que dices, Andrés, tiene dos cosas muy importantes. Mira, lo último que tú hablas es realmente lo que se propone en el proyecto. Es el servicio de utilidad. Que las personas que están presas realmente generen una utilidad, un servicio de utilidad pública. Bueno, es que creo que sobre eso no hay discusión, definitivamente. Y la primera, yo no puedo decir, voy a mandar a la persona, a separarla como está totalmente de la sociedad, porque es ahí donde se rompe el chip. O sea, yo no es que las vaya a escarcelar. Mira, las personas que van a salir o las personas que van a permitir luego de que cumplan una determinada pena, y no es que haya impunidad, porque es que se les van a sancionar, pero se van a quitar delitos que no deben estar en el Código Penal, porque es que hace 10 años nos hicieron creer que todas las conductas, todo lo debe solucionar el Código Penal, cuando no, cuando está el derecho civil, cuando está el derecho administrativo, porque es que el derecho penal hay un principio que es la última ratio, es decir, lo último a lo que yo debería acudir. 2, delitos y eso hace parte de los delitos de lesiones personales. 2, esos delitos tan graves son los que deben mantenerse como tal y deben seguir siendo sancionados. Y aquí en este proyecto de reforma no se van a excluir. Bueno, pero esto es lo que dice el ministro. Yo se los voy a traer a la mesa en esta discusión que ustedes tienen. No se permitirá a aquellos jóvenes o a aquellos procesados o condenados por delitos relacionados con menores de edad y abuso sexual. Tampoco homicidio, tampoco delito contra la corrupción en general, nada que tenga que ver contra el robo de dinero. Pero eso es un poco... Dice el ministro. Dice que no. Hoy está cumpliendo, déjeme seguir mi comentario. Hoy siguió... Y eso es lo que está pasando en Colombia. Centremos en el debate. Miren, aquí el proyecto va a eliminar varios delitos y va a generar como tal va a humanizar el sistema carcelario. Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, en este artículo: impedimento y perturbación de la ceremonia religiosa, que perturbe o impida celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido. En el Código Penal, ¿estarían de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo que metan... hay que eliminarlo. No, hay que meterlos presos. Mire, te voy a poner un ejemplo. Por interrumpir un culto. En Bogotá, eso podría permitir que las feministas que queman iglesias salgan libres. No, pero si vas a quemar una iglesia es un daño en bien ajeno, pero vaya que sancionarla por eso. Por eso te digo, pero no por el esto. poder de los artículos y el poder de la hermenéutica. Sí, pero es que hay uno repetido. ¿La hermenéutica existe o no en el derecho? Es que siempre va a existir. Pero mire que Jonathan, mire un punto ahí clave, y es que Jonathan ahí ya mencionó otro delito. José está hablando de los delitos menores como la simple interrupción, no el daño en bien ajeno ni afectación también a otra persona.
Yo recuerdo para Jonathan, si una persona se divorcia, entonces también hay que meterlo a la cárcel. Si es infiel, también hay que meterlo a la cárcel. No, pero aquí ¿cuántas personas están presas por infidelidad? Todos los problemas no hay que meterlo. ¿Cuántas personas están presas por infidelidad? No, eso ya ridiculizar el argumento. ¿De qué me estás poniendo un ejemplo de que cualquier problema entonces hay que arreglar? No, eso no existe en el Código Penal. Señor Andrés, lo escucho. No, pero yo te estoy hablando y quiero para que le quede claro a la audiencia. El ejemplo que nos... Mira, Andrés, lo que tú dices es muy importante. O sea, el presupuesto se está gastando en algo que no teníamos que gastarlo. Hoy en día el código tiene excesivas conductas que no deben estar en el código. 1. 2. La justicia es ineficaz no porque existan, porque las personas existan muchos delitos y tengan una pena de 30 años. No, porque lo que tú acabas de decir, no hay suficiente como tal personal para tener una justicia efectiva. Claro, porque están dedicados a otro tipo de delitos. Claro, porque realmente la reincidencia es alta y el derecho penal no debe, porque el concepto principal del derecho penal es la última ratio para los casos más graves, no para cualquier caso que se me ocurra, cualquier conflicto social que yo tenga, está haciendo el gobierno. Tengo que incluirlo. Sí, es lo que está haciendo el gobierno. Termine un segundo, termina y vuelvo con usted. La perturbación como tal a una iglesia religiosa, la ceremonia, eso no debe estar en el delito. El delito de injuria no debe 1482. estar. La inasistencia alimentaria no debe estar, porque el bien jurídico que protege, por ejemplo, la inasistencia alimentaria es la familia. Y cuando tú metes preso a la otra persona ni siquiera puede llegar a suplir la familia ni la unidad familiar. Por el contrario, genera divisiones. Y eso que genera a largo plazo un choque y un conflicto más profundo. Entonces, el derecho no está sirviendo para su razón social, que es solucionar conflictos. ¿Y cómo busco esto a largo plazo? No de manera irracional, en donde metemos de una vez a la cárcel, o más, damos una pena de muerte a una persona que cometió un homicidio, damos asistencia laboral a esa madre que quedó como tal como cabeza de familia y ya se le dio la pena. No existe. Eso no es un argumento. Le pones 60 años, una cana, casi que es una cana perpetua. Le puedes poner cualquier pena de muerte. Pena de muerte en otros países, eso no va a funcionar cuando tienes una estructura de resocialización. Son los países musulmanes los que tienen. En Estados Unidos también tiene pena de muerte. Se come el semáforo. O sea, no solamente los países bajando, ¿no? No, por eso. Pero en Estados Unidos también tiene. Y cuando condenan, por eso, es ahí. Pero entonces, ¿por qué la percepción aquí en Colombia es que tenemos una justicia súper laxa? O sea, aquí a nadie le da miedo. ¿Sabes por qué? Aquí a los políticos no les da miedo ser corruptos y que les metan 5 o 6 añitos de cárcel. Al que se roba el celular tiene otras necesidades, le toca ir a ver cómo le da de comer a su familia, pero también no le importa qué le va a pasar. ¿Sabes por qué eso, Andrés? Por lo que tú dijiste ahorita, la impunidad, y esa impunidad se hace a partir de ¿qué? Porque de esa ineficacia del Estado. Si las personas, miren, es que el delito genera una prevención general positiva, una prevención general negativa. ¿Cuál es esa prevención general negativa? Cuando las personas, porque es un delito, yo me inhibo a cometer el delito. Pero hay otra prevención que, oiga, si yo cometo el delito, pero no me capturan, pues yo tengo una alta probabilidad de que no me capturen, entonces lo voy a hacer. En Estados Unidos es diferente. Y si el sistema acá mejorara en la efectividad, en que las personas que capturaran las metieran presas, o sea, que en ese sentido nos da la reducir la pena. Están allí. No, pero que aquí no se están disminuyendo penas. A mí me parece. No, pues se van a sacar, seguramente se van a sacar. Claro, pero ¿cuáles son las penas mínimas? Lo que hay de por medio en esta discusión y lo que nos hace llegar a este tema es una decisión de la alcaldesa Claudia López, que ha pedido que todos los ciudadanos, ustedes o yo, descarguemos una carta y la enviemos en un correo electrónico a 3 correos electrónicos que ella misma escogió: Presidencia de la República, el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia. ¿Será que eso al final también de alguna manera está congestionando este sistema ya en problemas y una discusión que se debería tener? Pero es un camino adecuado discutir a través de esos derechos de petición y cartas que se envían. Nos está acabando el tiempo, así que José, la última muy rápida y regreso con usted, Luisa. No, mire, lo importante de entender la humanización son 2 cosas y de sacar estos mitos que dijo Claudia López, que se va a escarcelar a los delincuentes. Eso no va a pasar, eso que está claro. Las personas que cometen un delito van a pagar, van a tener una pena. Ahora, lo que se está ampliando es esos programas de resocialización, esos programas de utilidad
utilidad pública que le permita al delincuente realmente resocializarse. Y esa persona no se resocializa estando aislada completamente, porque ese sistema es el que tenemos hoy en día y no funciona. No está funcionando hace más de 50 años. Por el contrario, hay que darle las posibilidades a los que cumplan con ciertas características, a los que están ya en esa fase de resocialización y casi listos para salir a la libertad, poderles brindar esas oportunidades de educación, de trabajo, de ser alguien en la vida, de que puedan salir a la sociedad teniendo como tal un conocimiento que les permita trabajar, no llegar a seguir delinquiendo. Esto no va a ser para las personas que no van a salir en libertad, no van a tener una libertad preparatoria, que era lo que Camila decía al principio, que salir a trabajar en el día y regresar en la noche. Eso pasa en muchos países y esos son sistemas, uno de muchos programas para resocializar. Eso tiene que cumplir ciertos parámetros para que se cumpla. El ministro decía, al cual... Hoy en día también cuesta, y tenerlos enterrados también allá también cuesta. Y peor aún, tienes a las personas allá y no las sacan. Entonces, imagínate tu mamá. Yo creía que es mejor. Imagínate tu mamá que tiene que ir a una clase, a una cita de la EPS y no la sacan, y su mamá ya sufriendo el corazón y no la saca. Eso es deshumanizante. Pero ahora imagínate, que supuestamente este debate apenas empieza, se me está acabando el tiempo. Ya así se que, Luisa, acabó el tiempo. Bueno, ya así no las cosas, habrá que ver si el día que esto llegue al Congreso, el capital político del gobierno es el mismo, porque ya habrá pasado la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. María Camila, se nos acabó el tiempo, así que a todos, gracias por haberse subido esta noche al andén, gracias por acompañarnos, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Recuerde, esto es El Andén.